¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso. Somos madres, estamos en la octava. Y hablando de hábitos, hemos hablado de los emocionales, de los alimenticios, de los financieros, pero hay otro hábito que es urgente que cambiemos y es la forma en cómo nos movemos en las ciudades. Y la Ciudad de México y muchas otras ciudades de este país necesita modificar sus hábitos para que las personas nos transportemos de otra manera que genere menos tráfico, menos contaminación. Entonces, para esto, tenemos un gran invitado el día de hoy, que es el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, particularmente para hablar justo de estas ciclovías emergentes que se abrieron durante la pandemia. Andrés, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, que sabemos que estás ocupadísimo entre reunión y reunión. Rápidamente, cuéntanos, ¿cómo se decidió y cómo le está yendo a estas ciclovías emergentes y a partir de qué decidieron que fuera justo en estas avenidas que son cruciales en la Ciudad de México? Un poquito para contextualizar, en la Ciudad de México nosotros desde el año pasado, digamos, hay una red de ciclovías que se ha ido construyendo en los últimos 10 años, primordialmente está en la zona central de la ciudad. Y eso lo sabemos, por ejemplo, por el sistema Ecobici, que mucha gente usa el metro o el ferrocarril suburbano, se baja, se sube a la bicicleta y hace el último tramo de su viaje en bicicleta. Eso, de hecho, son la mayoría de los usuarios de Ecobici, así es como lo usan. Eso quiere decir que en la Ciudad de México estamos acostumbrados a tener viajes cortos en bicicleta como complemento al transporte público. Y de hecho, desde el año pasado empezamos también una red de ciclovías en la zona periférica de la ciudad, es decir, en Tláhuac, en Xochimilco, en Azcapotzalco, para que las personas puedan ir de su casa, por ejemplo, al metro. Pensando que uno anda en bicicleta unos 2-3 kilómetros es algo que no es muy pesado, sobre todo que la ciudad es casi toda plana. Sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria, sí hubo un cambio de enfoque y pensamos la bicicleta no solo sirve como complemento al transporte público, sino puede ser también una alternativa al transporte público. Y esto quiere decir que pueden ser viajes no solo de corto alcance, sino más bien de mediano alcance. Ya estamos hablando de 6, 7, 8 kilómetros que puede alguien recorrer en bicicleta para ir al trabajo, etc. ¿Por qué? Porque la bicicleta es en este momento un medio de transporte que ofrece, digamos, sana distancia. También tenemos menos flujo vehicular de autos y como en algunos transportes tenemos ciertas aglomeraciones, ampliar la red de ciclovías de forma rápida lo que nos permite es descargar esa presión que tiene hoy el transporte público, en donde queremos que haya más posibilidades también de sana distancia, ¿no? Y por esa razón, digamos ahora sí, de forma muy concreta la pregunta, ¿por qué escogimos estas vías? Insurgentes, está la línea 1 del Metrobús, que es la línea que mueve más pasajeros, mueve como hasta 600,000 personas al día en un día normal. Ahorita son menos personas por la contingencia sanitaria, sin embargo en algunos horarios sigue siendo mucha gente. Es un recorrido de 20 kilómetros en cada sentido que cruza de norte a sur la ciudad. Es decir, Insurgentes es como un imán de viajes, de coches, de Metrobús y ahora de bicicletas. ¿Por qué? Porque te permite distribuirte también después en oriente y poniente en toda la ciudad, porque la cruzan muchos ejes, ¿no? Y también muchas calles, cruza colonias residenciales, cruza colonias de trabajo, etcétera. Y tiene la ventaja de que el transporte público, digamos, ya está en el carril central, no está en el carril derecho como en otras avenidas, entonces no hay conflicto entre bicicletas y transporte público. En el mismo sentido, se habilitó una ciclovía emergente en Eje 4 Sur, que es Xola, digamos, en la parte central de la ciudad, un cachito de Parque Lira, y ahí lo que tenemos una conexión oriente-poniente, de hecho que llega hasta la frontera con el Estado de México, a la altura de Iztapalapa. Entonces, por eso sí son viajes de más largo recorrido, ¿no? Porque es una gran conexión norte-sur y es una gran conexión oriente-poniente, y en el eje 4 también va la línea 2 de Metrobús, entonces también tenemos el transporte público al centro. Así es, la línea 2 del Metrobús va de Tepalcates a Tacubaya, ¿no? Así es. Ok, Adri. No, bueno, o sea, felicitarlos por esto, porque realmente va a traer muchísimos beneficios a la sociedad, ¿no? Para empezar, el ejercicio físico, que es algo que hemos extrañado muchísimo durante este tiempo de confinamiento, el podernos cuidar también, porque ahora que volvemos a la nueva normalidad, el tema ha sido el transporte, ¿no? Vemos metrobuses llenos, vemos metros llenos, vemos
contagios en aumento y pues esto es una gran alternativa para poder transportarnos de manera segura y también hacerle un bien a nuestra salud. Una cosa, digamos, a considerar es, así como estamos teniendo esta conversación a distancia, ¿no? Con videoconferencia, y es curioso que la tecnología ya existía, simplemente no dábamos el paso de usarla y vemos que tiene muchos beneficios para centros de trabajo que están trabajando a distancia, no se ahorra ir a reuniones, etcétera. Creo que la bicicleta y estas ciclovías emergentes, para muchas personas, eso es lo que están produciendo, como que romper una barrera que no imaginábamos que podíamos hacer, viajes al trabajo o viajes, como decía, de mediana distancia, o no solo viajes recreativos, muchas personas los domingos usan la bicicleta, etcétera, sino viajes más dentro de la rutina cotidiana que se pueden hacer en bicicleta. Entonces, como que se rompe esa pequeña barrera, que es, bueno, nunca lo he hecho, ¿qué pasa si lo hago? Y eso va a sumar más ciclistas en la ciudad. En la Ciudad de México, en un día normal, no cuando estamos en emergencia sanitaria, se hacen alrededor de 200,000, o poco más de 200,000 viajes en bicicleta, ¿no? Y con la red de ciclovías que estamos construyendo, el año pasado fueron casi 100 kilómetros, este año son 70 kilómetros, sin contar las ciclovías emergentes, o sea, las ciclovías emergentes son otros 54 kilómetros adicionales. Y también una red de biciestacionamientos, es decir, lugares donde puedes guardar tu bicicleta, donde hay un policía, hay cámaras, te registras, etcétera, que estamos abriendo. De hecho, estamos ahorita ya finalizando la obra del biciestacionamiento masivo en el metro del Rosario, en Azcapotzalco, donde caben 200 bicicletas. Estamos haciendo otra obra en el metro Tláhuac. Y esto también permite estas conexiones entre el transporte público y la bicicleta, pero sobre todo facilita el uso de la bicicleta de tal manera que podamos tener más usuarios de bicicleta hacia adelante, ¿no? Creemos que en estos 6 años podremos casi duplicar el número de ciclistas rutinarios en la ciudad. Eso es una gran noticia, Andrés. Y yo quisiera preguntarte, son, y así lo hemos dicho, emergentes. Eso significa que surgieron a partir de la crisis sanitaria, pero no, hay una petición, me parece que una organización, Greenpeace, y también entiendo que hubo una petición del Congreso local para que se queden. ¿Esto es posible? ¿Es real una vez que pase la crisis, que digamos el flujo de autos regrese? ¿Cuál es su perspectiva desde el gobierno? Lo importante es que las decisiones, digamos, las solemos tomar con muchos datos y evaluando las cosas, ¿no? Entonces, lo que sí anunció la jefa de gobierno desde el principio cuando se establecieron, y yo entiendo que ha habido peticiones para que se hagan ya permanentes, es que tenemos que evaluar cómo están operando. En las primeras evaluaciones, considerando que seguimos en contexto de la emergencia, lo que hemos visto es un incremento muy importante en el número de ciclistas en las 2 ciclovías emergentes, pero principalmente en la de Insurgentes. Nosotros hicimos un conteo de ciclistas poco antes de implementar la ciclovía, estábamos hablando al día menos de 2,000, y ahorita ya estamos más bien cerca de los 6,000. Entonces sí hay un incremento muy importante, y también en el caso de la de G4 hemos visto también un incremento muy importante. Vamos a ir viendo cómo se ajusta la ciudad, porque por un lado es importante que el llamado sigue siendo que la mayoría de las personas nos quedemos en casa, de ser posible, y que solo salgamos para viajes absolutamente necesarios. Todavía seguimos en emergencia, vamos a ver cómo va evolucionando esto y vamos a ver cuál es el impacto en los patrones de viaje más generales. Y creo que al ir haciendo esa evaluación iremos adaptando la infraestructura a los viajes de las personas, ¿no? Pero sí en ese sentido hay como una evaluación honesta. Tenemos que ver cómo funciona y a partir de ahí tomar decisiones. Es decir, todavía no es una decisión tomada de que se quedan o de que se va una vez que pase la crisis. Sí, todavía no es una decisión tomada, iremos evaluando y tal vez, digamos, la evaluación lo que nos dice es, se puede quedar con ajustes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuáles tendrían que ser esos ajustes, etcétera. O tal vez la evaluación nos dice, en estos tramos no se puede quedar, no. Insisto, necesitamos como que toda la información y la evaluación de cómo evolucionan las cosas y los viajes de las personas. Lo importante es que se va avanzando, lo importante es que existe esta alternativa de transporte y bueno, que hay muchísimas iniciativas, ¿no? Para poder apoyar a los ciudadanos a movilizarse en caso de ser necesario, ¿no? Así es. Andrés, ¿y quejas de automovilistas? ¿Cómo estamos?
Creo que para muchas personas es como que, sobre todo los que están en automóvil, que están acostumbrados a estar en el congestionamiento, en las tardes sobre todo, etcétera, sí pues les causa muchas dudas, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar si empieza a haber más coches? Y una cosa que es muy importante, y es así como una pequeña frase que siempre me gusta repetir sobre ingeniería de tránsito, es que la capacidad de una vía está determinada por su tramo más angosto. Es decir, el total de coches que se pueden mover en una vía depende del tramo donde es más angosta la calle, ¿no? Entonces, en el caso de Insurgentes, hay 3 tramos de 2 carriles. Uno es en la glorieta de Insurgentes, digamos, desde Álvaro Obregón hasta Reforma. Otro es en la glorieta de Mixcoac. Y otro es a partir de Eje 10 y entrando a CEU. ¿Qué es lo que normalmente conocemos, digamos, en términos coloquiales, son los embudos? Tú tienes 3 carriles y después se va a 2 carriles. Siempre, pues la vía en realidad, donde tiene flujo continuo, es donde tienes los 2 carriles. El tercer carril muchas veces se usa para estacionamiento informal, para carga y descarga, etcétera. Para rebasar, aunque no sea permitido. Exacto, pero como al final pues vas a llegar a un embudo, en realidad ese carril está subutilizado de alguna forma. Ya entendí. Entonces, por eso también escogimos Insurgentes en ese sentido, porque tampoco hay muchísimo conflicto. Entonces, aunque como automovilista tal vez desconcierte ver un carril menos, si tú ves el tiempo total de recorrido en coche, probablemente no cambie mucho, considerando que los tapones pues siguen siendo, esos están como que determinados estructuralmente por los túneles y las glorietas. ¿Y qué pasa entonces en estos embudos, en estos cuellos de botella con el carril de las bicicletas? En esos tenemos el carril derecho como un carril compartido, está señalizado con los triángulos amarillos que denotan que es compartido. También justamente porque suele haber ahí un poquito más de congestionamiento, los coches no van a tan alta velocidad justo donde se reducen los carriles. Entonces digo, es importante todo respetar las reglas, los automovilistas estar conscientes de que hay ciclistas en esos tramos y también los ciclistas, digamos, ser sensibles a que pues, hay coches y que uno tiene que hacerse visible y ser precavido, ¿no? Perfecto. Claro. Es reeducarnos entre todos, ¿no? Porque, bueno, cuando yo manejaba, no era muy consciente de los carriles de bicicletas y pues es el hacernos conscientes de que esta, pues es una gran alternativa para hacer respirar un poquito nuestro ecosistema también, para cuidarnos entre todos y creo que es un trabajo de todos el poder respetar a los demás y respetar, o sea, que sea de ambos lados, ¿no? Si bien, no sé si les pasa a ustedes cuando manejan que muchas veces las motos se meten como gustan, pues el ciclista no tiene que hacer eso y nosotros también respetar su carril para que todos vivamos bien y para que podamos avanzar como sociedad. Entonces creo que es reeducarnos, papás, mamás que nos están viendo igual, empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos, adolescentes, jóvenes y para adelante. Esto es progreso al final del día y muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que tengan oportunidad de andar en bicicleta en la ciudad. Sí, nosotros nos gusta mucho. Ahorita no lo hacemos, la verdad, yo no he sacado a mis hijos ni a andar en bicicleta. Pero sí, en la familia, mi mamá, su marido, los ciclotones, del paseo ciclista de cada semana, ahí aprendieron a andar en bicicleta mis hijos, entonces la verdad es que es un espacio para la ciudad y para la comunidad. Entonces siempre es una buena noticia saber que existen más de estos espacios. Yo no tengo auto, así que yo no tengo ningún problema, soy muy feliz así. Y bueno, Andrés, pues te agradecemos mucho tu tiempo y estaremos pendientes de qué deciden sobre estas ciclovías, si se quedan, que en lo personal me parece que sería una buena noticia para todos, pero bueno, ya veremos lo que es mejor para la ciudadanía. Muchas gracias, Andrés, buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Igualmente. Somos Madres, estamos en la octava, vamos a un corte y volvemos.